No había querido hacer ningún cafecito hasta que no se celebraran las elecciones de gobernadores que tuvieron lugar hoy. Lo estamos haciendo hoy, en la noche del 16 de diciembre, ya conociendo los resultados de este proceso. He pensado que hoy, en esta oportunidad, es obligatorio hacer un conjunto de reflexiones que, con la mayor claridad, pero con la mayor sinceridad, porque creo que es la única manera que podamos corregir errores y buscar acertar en el camino hacia adelante, es realmente dejar de vivir en la negación. Hoy representó una pérdida, una derrota monumental para los que creíamos y creemos que el país merece otra suerte y otras oportunidades. Decir que no fueron satisfactorios los resultados, ¿cómo que satisfactorios? Fueron terribles. Perdimos el estado Zulia, el estado más importante del país, Carabobo, el estado más importante de la economía industrial venezolana. Perdimos el estado Táchira, que es la puerta a Sudamérica. Perdimos Nueva Esparta, que es la isla con mayor potencial turístico del país y una de las más del Caribe. O sea, es una pérdida en conjunto y que hayamos preservado 3 gobernaciones. Ya había dicho los directivos de la MUT en noviembre que si no ganábamos 7 gobernaciones, era una catástrofe. Evidentemente estamos ante una catástrofe. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Y por qué sucedió? Aquí no ganaron los candidatos del señor Chávez. El que ganó las elecciones fue el señor Chávez. El señor Chávez derrotó a todos nuestros candidatos en los sitios donde perdimos la gobernación. Entonces, eso nos debe llevar a una reflexión importante. Si la lucha es contra Chávez, ¿por qué es que no lo hemos confrontado? ¿Por qué no aprendimos de los errores del 7 de octubre? La campaña presidencial del 7 de octubre nuestra estuvo guiada por pensar que era una subasta de los venezolanos, que el que pagara más por ellos ganaríamos ese voto. Cuando el salario mínimo era 2.000, ofrecimos 2.500. Cuando había misiones, ofrecíamos una ley de misiones. Era primero un irrespeto a los venezolanos, y segundo, un desconocimiento de que el señor Chávez lo adoran millones de personas. Evidentemente tienen muchos que no están así, sino que están alquilados o subvencionados o chantajeados, puede ser el caso. Pero el hecho es que fue una puja por los venezolanos cuando el que tenía todos los recursos del señor Chávez. Mirando qué ha sucedido ahora, ya será un tema de mucha discusión, pero son 14 años de derrotas que llevamos. Y hay algo importante dentro de esas derrotas. En los triunfos que tuvimos hoy, 2 de los gobernadores, el de Amazonas y el de Lara, eran miembros del partido del PSUV, chavistas. Hoy no, hoy están del lado de la unidad. Pero debemos reconocer entonces que eso tiene unas implicaciones. ¿Por qué? Si nosotros no analizamos qué ha pasado en el país, y si las mismas personas que vienen cometiendo errores, manejando las modalidades, manejando la política, siguen a cargo, vamos a llegar a los mismos resultados de continuar perdiendo el proceso electoral. Una de las reflexiones es que el espacio electoral no es el único en el cual una nación que siente que sus derechos están siendo vulnerados, recortados, sustraídos. Hay otros recursos que nos da la Constitución. Y uno de los recursos es justamente la protesta. Aquí llegamos. Los dirigentes de la oposición fueron permitiendo un cambio de fechas. Por ejemplo, haber admitido que las elecciones presidenciales fueran anticipadas al 2 de octubre. Era evidente que conocían el estado de la salud del señor Chávez. Si se hubieran celebrado como siempre el primer domingo de diciembre, el 2 de diciembre, el señor Chávez hubiese estado en La Habana atendiéndose a una operación de emergencia. Si estas elecciones se celebraran más adelante, no hubiesen caído el 16 y mañana un puente, cuando la gente salía de vacaciones. En ese proceso de irnos acomodando, hemos venido cediendo espacios. Por eso yo he hablado mucho de que ha sido un fraude en cámara lenta lo que nos viene ocurriendo. Pero en el fondo es más. Es haber abandonado un poco nuestra identidad. Es haber tirado a la basura los mejores 40 años que ha tenido nuestro país con todas sus limitaciones, que fueron los de la vida democrática venezolana. Haber borrado nuestra historia como si no existieran nuestros padres, nuestros abuelos y todo lo que existe en el país. Un desprecio a nuestra historia,
un desprecio de los valores que nos han hecho venezolanos. Era el momento, si se trataba de enfrentar a Chávez, de realmente enfrentarlo en serio a lo largo del país. Pero ¿qué pasó también? No hubo una voz nacional que amparara, promoviera y defendiera a los candidatos nuestros gobernadores. Los dejamos como los parientes pobres a su suerte. Chávez, por supuesto, estaba así, presente o no. Chávez está presente en el país, aunque esté en La Habana, que es la capital realmente que él prefiere. Pero el hecho es que nosotros no tuvimos un liderazgo nacional que apoyara los esfuerzos, las causas y que hablara en un tono superior a los problemas locales que tiene cada gobernador. Yo me temo que esta es una situación que no tiene precedentes en la historia institucional, constitucional, política, civil y militar de Venezuela. Si ese es el caso, eso nos obliga entonces a cambiar todos los métodos que hemos utilizado, organizaciones, criterios y valores. Yo le digo a los amigos que nos escuchan, si nosotros no hacemos eso y no reconceptualizamos cómo manejarnos ante este escenario que viene, nosotros corremos el riesgo definitivamente de perder el país. Algunos dicen que ¿quién tuvo miedo? ¿Quién tiene miedo? Yo lo tengo. Yo veo claramente que este triunfo o esta derrota que hemos sufrido, acumulada con las leyes que vienen del poder popular, del poder comunal, realmente nos pueden estrangular las oportunidades del país. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Bueno, solo el 55% del país votó. La abstención seguramente nos hizo un daño terrible. ¿Cuál es nuestro desafío y nuestra oportunidad? Captar de ese 45% los votos suficientes, los respaldos suficientes para reencauzar el país. Pero eso no se hace ofreciendo reparar huecos o construir más casas. Eso se hace inspirando un país. Un liderazgo no es convertirse en seguidor de sus seguidores. El liderazgo significa inspirar a toda una sociedad. Para eso yo creo, aquí nosotros tenemos que promover una gran alianza nacional, donde estén líderes juveniles, iglesia, academia, gremios, sindicatos, empresarios. Más allá de la MUT. La MUT es muy importante en el manejo de los partidos políticos, pero no es suficiente. Siempre he pensado que un pequeño grupo de partidos políticos no puede montarse a la espalda la responsabilidad de que perdamos nuestras libertades, porque luego no tendrán cómo resarcirlo. La única manera de que nosotros tengamos una representatividad legítima, creíble, transparente, independiente, es una alianza nacional, que no es que desplace ni haga acabar a la MUT, pero sí que la amplíe de una manera notable. La MUT puede ser parte de una alianza nacional. En el fondo, yo creo que es un ejercicio que los propios directivos de la MUT tienen que hacerse a sí mismos. Son muchos años de equivocaciones, son muchos años de errores. Es bien cierto que hay muchos aciertos también en el camino, pero cuando estamos ante una situación como la que enfrentamos hoy en día, todo tiene que modificarse, todo tiene que repensarse. Ese es mi mensaje y yo aspiro a que los venezolanos realmente podamos promover esa alianza nacional, sin la cual va a ser, yo diría, muy difícil que nosotros salgamos adelante. Yo vengo diciendo con mucha preocupación durante mucho tiempo, incluso escribí un libro, Venezuela a la hora de la verdad, donde yo decía que, que no tenemos en nuestro país lo que se entiende universalmente como oposición. Lo que tenemos son posiciones de distintos grupos, al punto que nuestros diputados de la Asamblea Nacional están divididos en 5 grupos. Eso fue lo mismo que hicimos en la tarjeta unitaria. La tarjeta unitaria derrotó incluso a la tarjeta de nuestro propio candidato presidencial. ¿Cuál era el mensaje? Que el país lo que quería era salir del régimen de Hugo Chávez. Un elemento que es fundamental tener en consideración, la llamada oposición ha venido adquiriendo, moldeándose tal vez a las necesidades del propio régimen venezolano. Nos hemos convertido, yo diría para el régimen venezolano, en una oposición ideal, en una cohabitación, en un acomodo, porque incluso hemos aprendido a olvidarnos o a renegar de nuestros valores, de nuestro pasado, como decía anteriormente. No conozco ninguna sociedad que reduzca al mínimo las aspiraciones comunes. Aquí hemos llegado a la conclusión, seguramente, de que lo que la gente requiere es comida y techo. Yo sé que son necesidades fundamentales, pero eso no es todo lo que quiere la gente, no es todo lo que aspiran los venezolanos. Y la única manera de que no seamos una sociedad plana, que podamos inspirar a todo un país, que los jóvenes sienten que tienen un desafío, es enfrentando a este régimen decadente, corrupto, ineficiente, militarizado,
en una visión distinta de un país moderno, con oportunidades para todos, con equilibrios sociales, con progreso, con bienestar. Pero eso solamente se logra a base de inspiración, liderazgo. Los liderazgos no se decretan. No podemos decir que mañana o pasado tendremos candidatos porque determinados candidatos tuvieron determinadas posiciones. No, eso tiene que ser parte de un consenso nacional, de manera que cuando enfrentemos esa oportunidad, que no estoy seguro que se vaya a presentar, yo temo que este régimen buscará caminos para evitar una convocatoria electoral, porque no les conviene. Y a eso debemos que tratar de anticiparnos y prepararnos. Pero quiero decir al final de esta conversación, yo sigo siendo profundamente optimista, porque creo que tal vez con este golpe tan fuerte que hemos recibido hoy, los venezolanos entendamos, y sobre todo su liderazgo, que en la medida en que nos unamos de verdad, nos vamos a maravillar de las cosas excepcionales que juntos podemos realizar los venezolanos. Ese es mi llamado, ese es el compromiso que los venezolanos tenemos. Y yo siempre les digo, ¿por qué no? Está en nuestras manos hacerlo. Los más sumisos en Venezuela es la dirigencia política. Los más acomodados es la dirigencia política. Y hay un pueblo que espera por una dirigencia que sea capaz de inspirarlos, de elevarlos y que realmente superemos juntos todo lo que tenemos por delante.